El proyecto Care-Well tiene como principal objetivo analizar la relación que existe entre los cuidados, las desigualdades sociales y el bienestar de las familias transnacionales. Una familia transnacional es una familia que funciona como tal, que se organiza económicamente, que organiza los cuidados como cualquier otra familia, pero que vive entre 2 o más países. Hace un buen rato que vivo en un cuento, no sé ni en cuál ciudad. En mi cabeza yo vivo contento, aunque tú ya no estás. Escribiendo otra vez en aeropuertos, cansado de volar. Qué frío que hace cuando tú me faltas, volviéndote a extrañar. Qué injusta que es la vida si me voy de acá. Aunque voy a volver, no va a volver a ser igual. Estamos otra vez obligados a alejarnos por un tiempo, atados unos recuerdos que me hacen sufrir de más. Sin mirar para atrás. Qué triste que marcha, pero vuelvo pa' Coruña otra vez. Y mis amigos ya me empiezan a hablar. Contame todo, loco, cómo te fue. Yo que creía que estaría tan mal, pero no. 2 ciudades, tengo 2 verdades. Y aunque no me sacie, vivo tan tranquilo. Aunque la morriña duela, no me canso de vivir mi vida entre estos 2 destinos. Estoy loco por volver a caminarte. Me moriría si tuviera que olvidarte. Hay vivencias profundas que están sufriendo en familia y cuidándose y poder mantenerse a flote durante todo este tiempo, sobre todo en el tiempo de COVID, que era un momento muy duro. Fue muy duro. Y me ha impactado mucho descubrir estas realidades. Antes queremos algo de Marruecos, tenemos que ir a alguien de aquí y traer las cosas, llevar las cosas. Aparte del COVID, no podía viajamos nada a la familia, no podía recibimos nada de ahí, todo cortado. Y salió ese transporte del COVID. Estuvo trabajando mucha gente ese transporte de otro país a otro país. La comunidad inmigrante que vive en el barrio, porque es un barrio muy popular, no sé por qué genio alguien ha podido sacar esta idea de convertir estos bajos en trasteros. Sirven para recoger ropa, recoger muebles, todo tipo de artículos para poder enviar al país. Para apoyar a la gente. Para apoyar a la familia y cuidar a la familia. Ver cómo esta comunidad ha podido reaccionar frente a la problemática y llevarles alimentos a casa mismo. Esto fue una... Las personas migrantes cuidan a la familia en el país de origen, cuidan también a su familia en España y además son el sostén de los cuidados de las personas mayores en la sociedad española. Las personas migrantes nos cuidan, pero ¿quién cuida a las personas migrantes? Ha sido eso, porque ya te digo que en mi caso quien se tiene que cuidar soy yo, quien tiene que ver por mi familia, la que tengo aquí, mis 4 hijos y mi marido, soy yo, quien tiene que dar fuerzas a mi familia. No, mamá, mira que esto es así, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer esto. Muchas veces me vengo abajo, lo reconozco, a un vaso constante o a un globo y termina explotando. Entonces yo no contaba, porque claro, mi mamá siempre me veía fuerte. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá? Que ya no soy ese pilar fuerte, que soy débil, que necesito ayuda. Entonces a mí me costó pedirle ayuda a mi familia. Y cuando pedí ayuda, ya yo había buscado ayuda por otra parte.
El punto clave, insisto, es el COVID. Ya no solo importan las remesas, ya no solo importa el envío de dinero, sino también existe un cuidado más emocional, una preocupación de salud. ¿Cómo estás? Yo creo que más bien se ha fortalecido ese vínculo, un vínculo afectivo que durante mucho tiempo estuvo relegado por la parte económica. Yo estoy bien, ¿y tú qué tal el trabajo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y pudiste arreglar lo de la filtración? Creo que los cuidados durante el tiempo va cambiándose, ¿no? Y yo creo que antes los cuidados eran más físicos, más económicos, ¿no? Antes era enviar dinero o recibir. Si un migrante está, por ejemplo, fuera de su país y está trabajando, entonces puede cuidar a su familia de diferentes maneras, enviando dinero, enviando regalos, enviando algo que necesita su familia, pero sí que de la otra parte es más emocional, más una llamada, un mensaje, unas preguntas, ¿qué tal estás? Como dices tú, ¿no? El WhatsApp, cuando el WhatsApp es un símbolo de cuidados, ¿sí? De una manera, si estoy trabajando, no te puedo llamar, pero te puedo mandar un audio desde el trabajo. Entonces, sí que las herramientas con la nueva tecnología, videollamadas, es la mejor o la manera más práctica, más usada actualmente. No es fácil, ¿sabes? Que tú ves trabajo así, unos tiempos temporales, no es un trabajo largo. Y andé con ecosistorio también. Bien. Dice curso, aún no acabé el curso, lo cogí un trabajo de textil y lo compró una máquina de coser. Y sí, lo metí esa máquina en mi casa y con esta máquina le sigue más nómina mejor de la nómina que voy a trabajar en días sueltos. Cuando yo estaba en Artesio, sabía la gente que yo estaba cosiendo, si alguien quería arreglar un pantalón, cortarlo, también está roto, está largo. Entonces esto refleja un poco la ayuda que un inmigrante puede beneficiar de las entidades sociales que están trabajando para facilitar la vida diaria que tenéis. Sí, de verdad, ellos, gracias a ellos, si no, no pueden trabajar. Yo creo que también es fundamental, ¿no? Dar la importancia a la persona que vino de lejos a cuidar, a desempeñar trabajos que lamentablemente las personas españolas no querían realizar, que son principalmente en limpieza, construcción y hostelería. Estas personas ya vinieron a cuidar y están cuidando, no hablamos de 2 días, de 2 meses, ya llevan cuidando 20 años. Y la cuestión es quién cuida de ellas. O sea, yo creo que es legítimo que el Estado, ahora España, también cuide de las personas migradas. Luego sí que pasamos a otros temas como agilizar un poco trámites administrativos, sobre todo de extranjería, ¿no? Agilizar un poco los permisos de trabajo, que es porque un migrante viene para trabajar. Ninguna persona deja su tierra, su familia, sus amigos, sus hermanos, sus 30 años detrás. Piénsalo 3 segundos. Que hace 2.000 kilómetros, 3.000, y hay los que les hacen a pie para cobrar 400 euros. Imposible. Tenemos que cambiar los discursos que pretenden dar una imagen negativa de la inmigración. La inmigración suma, la inmigración cuida. Y si queremos una sociedad que se cuida, tenemos que cuidar también a las personas migrantes. Admirando tus luces desde el aire, se va acercando el mar. Qué triste me pone otra vez dejarte, qué triste que es marchar. Las 2 ciudades siempre están de pie, la verdad solo nos separa el mar. 2 ciudades, tengo 2 verdades. Y aunque no me sacie, vivo tan tranquilo. Aunque la morriña duela, no me canso de vivir mi vida entre estos 2 destinos.